Los mejores cortes de pelo masculinos para este 2025. Todo el mundo te dice que el degradé murió, que la tendencia es el pelo largo, que el fade ya no va más, pero nadie te dice qué corte de pelo hacerte y por sobre todo nadie te ayuda si es que no querés tener pelo largo, si es que querés seguir teniendo un degradé o inclusive si querés empezar a dejarte el pelo largo pero no sabes cómo hacerlo de manera ordenada para que no te quede una peluca insoportable y que te termines rapando al final del día porque no te queda horrible. Tener un corte de pelo bien armado es importantísimo y de hecho para muchos es, como se dice, el maquillaje del hombre, una formación un poquito tradicional quizás, pero sí es verdad que es importantísimo que sepas encontrar tu tipo de corte en base a tu cráneo, en base a tu rostro, en base a tus facciones, en base a tus proporciones y que no solo te guíes por lo que ves en redes sociales, por lo que ves en los futbolistas, por lo que ves en los músicos, etcétera, sino que sepas encontrar tu corte perfecto. Así que te va mi top 5 mejores peinados para este 2025, insisto, teniendo en cuenta todos estos factores y teniendo en cuenta las distintas rangos de opciones que existen. El primero de todos que te voy a recomendar es el mullet y para mí el más versátil de todos. Y sí, yo sé que quizás estará pensando, che, me acabas de decir que el degradé murió, pero me estás recomendando un mullet. Pará, déjame explicarte. El mullet es un peinado que se usa desde la antigua Grecia, así que pasó por muchísimas transformaciones diferentes. En los 70, en los 80 se puso muy de moda porque era el corte de pelo de muchísimos rockeros, inclusive gente y artistas como Paul McCartney, pero es verdad que ese mullet clásico ya quedó un poquito olvidado, es difícil y yo creo que a la mayoría no le gusta. Ese es el clásico mullet que yo personalmente no te lo recomiendo, no me gusta y quizás es el que menos le gusta a la gente. Sin embargo, ese mullet se fue transformando por todas las tendencias de corte de pelo actual, los degradés, etcétera, y evolucionó a un montón de alternativas muchísimo mejores. Insisto, terminó siendo un peinado que tiene muchísima versatilidad y formas diferentes de hacértelo. Te lo puedes hacer clásico, más en cresta, con degradé altos, bajos o inclusive a tijera solo. Miren el ejemplo de Jacob Elordi, por ejemplo. Es un peinado que generalmente queda muy bien e insisto, lo puedes adaptar dependiendo de tu tipo de rostro, tu cráneo, tus facciones, etcétera. Vamos con el número 2, que a mí personalmente ya te digo que no me gusta y es el mod cut. No lo usaría, pero es verdad que está bastante de moda y es tendencia en un montón de países, por sobre todo lo que es la influencia europea, aunque obviamente no está en super auge ahora, sino que ya viene hace un tiempo. Pero tiene una gran ventaja en específico que es que beneficia a muchos cráneos y narices complicadas. De hecho, si buscas este corte de pelo, vas a ver que la mayoría de imágenes de Google son gente con nariz muy pronunciada. Y justamente la ventaja es que te equilibra un poco las proporciones, te corta el largo de la nariz y al tener este peinado particular te desvía mucho la atención hacia los ojos, la frente, los costados y no tanto hacia la nariz. Así que si tenés alguno de estos problemas, te viene como anillo al dedo, también no te genera problemas de entrada y si tenés un cráneo complicado también te ayuda a dejar que llame un poquito menos la atención y que se tome más protagonismo el pelo. Inclusive algunos lo llaman modern mullet porque está un poquito inspirado en el clásico mullet también. La ventaja principal que yo personalmente le encuentro es que yo creo que a este peinado lo tenés que acompañar con un estilo de vestimenta muy particular, más alternativo, más streetwear, no tan casual o no tan chill se podría decir. Siento que no es un peinado para ir vestido muy a la ligera, aunque bueno, cada uno lo usará como quiera. Pero esto es temática para otro video. El número 3 es un fade, es un degradé, pero no es cualquier degradé, es ni más ni menos que el low taper fade. Una de las opciones que en LATAM y por sobre todo en Argentina más vamos a estar viendo, creo yo, y de hecho ya se está viendo mucho. Porque justamente es un degradé bajo, no es tan pronunciado, básicamente consiste en degradar la parte de la patilla. Algunos lo pueden hacer un poquito más alto, otros un poquito más bajo. Estamos hablando de un degradé bastante bajo. Marcar todo el contorno de las zonas y la parte inferior de la parte de atrás del pelo también degradarlo, entonces te queda el pelo acá texturizado, más ancho, con más volumen y la parte de arriba, insisto, con mucho más pelo. Además es un degradé, tenés el efecto de degradé, pero no tenés como esta pelada súper pronunciada y súper alta. Además creo yo que es la mejor forma para empezar a dejarte el pelo largo de a poco. No le encuentro muchas ventajas, sinceramente creo que cualquier persona en el mundo se lo puede hacer. Quizás sí es verdad que es un corte bastante juvenil, pero al mismo tiempo tiene la ventaja de que es fachero, es elegante, serio, pulcro mejor dicho. No es en sí un súper formal, pero está año luz de lo que es un degradé alto para mí, que es muchísimo menos serio. Insisto, dentro de un corte de pelo juvenil. Ahora sí, hablemos de un corte mucho más clásico, un corte utilizado por muchísimos hombres a lo largo de la historia. No, de hecho, el más largo de toda esta lista, junto a pelo, y es el slick back. Quizás el peinado perfecto para algunos, quizás un peinado demasiado clásico para otros. Y que para mí personalmente tiene mucha aura, así como también tiene muchas complicaciones. A ver, el peinado en sí para mí es increíble, pero tiene muchas desventajas que las acabo de enumerar acá y te las voy a leer una por una. Partamos de la base que el pelo hacia atrás te deja todo descubierto. Y cuando me refiero a todo descubierto hablo de frente, nariz, entradas,
todo, es decir, no se tapa nada. Además, puedes llegar a debilitar el pelo y a pronunciar malas entradas a lo largo del tiempo. Es decir, si vos tenés pelo débil, pelo fino, entradas, puede ser que el hecho de estar constantemente tirando para atrás te lo pronuncie un poquito más. De hecho, hay muchos casos de streamers famosos que, por ejemplo, con la colita se han cada vez llevado el pelo más para atrás. Otra ventaja que no encuentro es que el pelo largo y por sobre todo el slick back, porque está en una posición antinatural, justamente es un peinado antinatural, va a requerir muchos hidratantes, para algunas personas alisados, por sobre todo si tenés rulos como me pasó a mí, cremas para peinar, secador, es decir, no es fácil de mantener ni hacértelo, y ni hablar de cuando te levantes a la mañana si tenés muchos rulos. Esto hace que, insisto, te pueda llegar a debilitar el pelo, que te complique a lo largo del día y básicamente que te lo quieras cortar. Es un corte que me encanta, pero que te tienen que acompañar muchas características, que puede pasar un poquito lo que pasa con el buzz cut, que si no tenés proporciones que te beneficien, ya sea, insisto, nariz, entrada, frente, quizás deje todo eso un poquito al descubierto y le deje mucho protagonismo. Insisto, eso ya dependerá de cada uno. De todas formas, hay cortes muchísimo más difíciles. Este simplemente consiste en tirarse el pelo para atrás. Y por último, para mí el mejor de esta lista, el que yo más estuve usando, de hecho es el que estoy usando, y el que les suelo recomendar a la mayoría de gente, que es el Sierras Cut. No, a ver, no se llama Sierras Cut, pero básicamente es una mezcla entre un slick back y un justamente low taper fade. No sé cómo se llama específicamente, no sé si existe, no sé si hay un nombre específico, por eso les tiré cualquiera, pero sí, básicamente es un mix para mí perfecto entre el slick back, el pelo largo y el degradé, en este caso el low taper fade, que es el que hablamos en el tercer puesto. Básicamente consiste en la parte de la patilla, de manera lo más baja posible, vamos a degradar junto a la barba, si es que tenemos, vamos a recortar las facciones y la parte de atrás no la vamos a tocar, no vamos a hacer como el taper fade que recortamos la parte de atrás del cuello, sino que la vamos a dejar crecer junto a los costados y por sobre todo junto a la parte de arriba. La parte de arriba no la vamos a tocar y lo que vamos a hacer justamente es peinarnos para atrás. Lo que más me gusta de este peinado justamente es la versatilidad que te da. Para mí es, insisto, la forma perfecta de dejarte el pelo largo y por sobre todo mezcla un poco el degradé, lo juvenil con algo más clásico, más formal y te deja usar el pelo de la manera que vos quieras. Por ejemplo, yo ahora estoy usándolo un poco con flequillo. ¿Por qué? Porque no quiero estar todo el tiempo con el pelo tirado para atrás. Y me queda bien y me gusta y queda acorde con el pelo, queda armonioso con el corte de pelo. Quizás el slick back a veces te obliga mucho a usarlo para atrás porque si no se te hace mucho rulo, se te hace mucho lío en el pelo, cosa que con este peinado no te pasa. Sí es verdad que tenés que saber mantenerlo, tenés que saber llevarlo porque si no te empieza a crecer mucho acá, poco acá, entonces te queda desproporcionado. Tenés que saber tener un peluquero que te lo sepa proporcionar, pero para mí lejos de todas las opciones, esta es la que yo me recomiendo. E insisto, la idea es que se use como transición hacia algo. Se puede usar también como corte de pelo definitivo, pero para mí es perfecto en cuanto a transicionar desde el pelo corto, del fade, hasta un pelo más largo o más clásico. Estas fueron para mí las mejores alternativas de cortes de pelo para este 2025 y probablemente para el próximo año también, porque ya hablamos de 2025, pero estamos casi a mitad de año. Hay un montón de opciones que para mí son buenísimas, pero que no mencioné porque quizás al 95% no le queda bien o son cortes demasiado específicos. Por darte un ejemplo, un middle part está buenísimo, pero a la mayoría no le gusta, no le queda bien, no le favorece la cara, no se lo sabe hacer, entonces de nada sirve mencionártelo. La idea justamente a mencionar alternativas que le sirvan a la mayoría. Quiero saber cuál es tu corte de pelo, qué te quieres hacer, déjame todo en comentarios, te estoy leyendo, te mando un abrazo grande, suscríbete, dale like y como siempre nos vemos en el próximo video.